Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Milet 360, este programa informativo donde analizamos el giro de la noticia, el giro de la información, las notas más relevantes de esta semana que concluye hoy, domingo 9 de febrero. Estamos al filo de la 1 de la tarde y vamos a comentar estas notas de la mano de nuestros analistas, los especialistas que siempre acompañan esta estación Super Estéreo Milet en las más de 30 frecuencias que tenemos tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos. Y antes de iniciar, permítame recordarle que tenemos un teléfono en cabina, una línea directa vía WhatsApp, en la cual usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias, incluso sus análisis propios. Y es el número 55 72 10 11 40, le repito, 55 72 10 11 40. También síganos a través de las redes sociales, estamos prácticamente en todas. Y si usted le pide a Alexa que sintonice Super Estéreo Milet, lo va a hacer en donde esté usted en el mundo en vivo. Vamos a comentar aquí en Milet 360 el despliegue de los cerca de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Vamos a comentar también esta iniciativa que ha anunciado la Presidenta de la República, una reforma más a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la reelección de los cargos políticos. Y ya se está aprobando por fin la tan debatida ley al Infonavit. Vamos también a comentar ejemplos interesantes sobre la lucha del cambio climático y cómo cerró económicamente las finanzas el 2024 y cuál es la perspectiva para este año 2025. Vamos a comentar también la llegada a la lista de nuevos multimillonarios en nuestro país y el análisis internacional que vaya que ha sido nota esta semana, para cerrar después con nuestro análisis deportivo. Milet 360. El giro de la noticia. Soy Rodrigo Jiménez Solomón y estas son las noticias más importantes. Tenemos ya en la línea a Jaime Talancón, nuestro analista, un tiburón del análisis político, quien siempre tiene mucho que aportarnos y que, además, no sé si lo he comentado, pero Jaime Talancón es además un experto en seguridad pública, colaboró años de su vida en esta materia y vaya que entiende el impacto que tiene este acuerdo que anunció la Presidenta de la República de manera triunfante con los Estados Unidos para enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, lo que antes era la Policía Federal, que ahora es la Guardia Nacional y pertenece tras una reforma constitucional al Ejército Mexicano, a la frontera norte. Y eso implicó, en común acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues la pausa de la imposición de aranceles por 30 días. Jaime, ya estás en la línea, querido Jaime, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, un gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias, Jaime. Oye, pues 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, militarizando, hay que decirlo, la Guardia Nacional es militar, la frontera norte de nuestro país. Pues yo creo que hay que ver esta nueva medida, aunque no es nueva, la repetimos ahora sí que es una dosis que se nos está volviendo tradición cada vez que llega Donald Trump al poder, afortunadamente, y ojalá así sea, nada cambie. O sea, la última vez que llegue al poder, hay que recordar que cuando estaba el presidente López Obrador y llegó Donald Trump, pues fue lo mismo. Establecer, utilizar los aranceles como mecanismo de presión, sí, para finalmente obligar al gobierno mexicano a cumplir pues, lo que son las aspiraciones de Donald Trump en términos de bloquear la frontera, tanto de migrantes como de tráfico fentanilo. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que decir es que se está queriendo resolver esto pues, con una aspirinita que estructuralmente no resuelve el problema de fondo ni hacia Estados Unidos ni hacia México, porque la inseguridad en México pues ha mantenido, estos años no se ha mantenido, ha empeorado. Eso por un lado. Por el otro, me parece que es importante que el auditorio entienda que se están queriendo confundir peras con manzanas, porque lo que es un problema de inseguridad, de lo que alega el presidente Donald Trump, de que hay tráfico fentanilo, tanto por la parte
Cuando la guerra comercial no es el problema de los tres países. O sea, en la parte del tratado de libre comercio, pues los tres países tienen mucho que ganar, y el primero que pierde es Estados Unidos con la imposición de este tipo de aranceles. Él lo sabe, nada más que al final lo hace porque puede. Claro. Y por otro lado, el hecho de que con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera no se va a resolver el tráfico de fentanilo. Incluso hay informes de la DEA, por ahí hay algún informe de la DEA, que señala que el tráfico de fentanilo en mayor medida entra por ciudadanos norteamericanos. Entonces, este despliegue pues no va a poder detener, digamos, a ciudadanos norteamericanos que están transitando con sus pasaportes norteamericanos. Claro, y hay que recordar, Jaime, que es la frontera más transitada del planeta. Nuestra frontera norte, que es la frontera sur de los Estados Unidos, es donde más cruces hay entre países del planeta. Y, Jaime, en materia de seguridad, porque destinar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, que es un cuerpo de seguridad pues muy joven, que se está utilizando en todo el país para apagar los fuegos de la inseguridad, sobre todo en las ciudades más importantes, pues implica como la famosa ley de la cobijita, ¿no? Si jalo la cobija de aquí, no alcanza. Exacto, no alcanza, ¿no? Y yo había visto un dato, no sé si coincidas, Jaime, pero por ejemplo, en Quintana Roo, que en específico la Guardia Nacional estaba cuidando las 3 ciudades más importantes turísticamente hablando: Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Bueno, le hizo una reducción del 30% de los elementos de la Guardia Nacional en Quintana Roo. Eso va a implicar que con esta ley de la sábana, como tú le dices, yo le digo de la cobijita, tengamos mayores riesgos en donde se está empezando a tapar ciertos hoyos de la seguridad con la Guardia Nacional. Pues lo que sucede es que en el momento en que desconcentramos las funciones de seguridad, que como lo hemos comentado varias veces en tu programa, durante los últimos el anterior sexenio y lo que va de se ha querido centralizar solo en la Guardia Nacional, sin hacer ninguna apuesta ni ninguna inversión por el fortalecimiento de los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal. Pues evidentemente, si cuando existía toda una estrategia de fortalecimiento de policías municipales, la sábana no alcanzaba, ahora que pretendemos que sea solo la Guardia Nacional la que dé cobertura nacional de la seguridad, pues menos alcanza la sábana. Y por supuesto lo dices bien, en la medida en que estás desconcentrando 10,000 elementos para cumplir los caprichos del señor presidente Donald Trump, pues en ese momento estás descuidando y desprotegiendo lo que son nuestras zonas más vulnerables en temas de seguridad. Y por supuesto, digamos que termino este comentario como lo empezamos. Al final tenemos un problema estructural que claramente no es ni de este gobierno ni del anterior, sino que viene de sexenio tras sexenio tras sexenio, pero que estamos simplemente pues moviendo de un lugar a otro los cuerpos de seguridad sin que el problema de fondo, que es combatir los grupos criminales de manera permanente, se esté resolviendo. Ya está, entonces ya cuando esté contento Donald Trump, pues con ese momento regresan los de seguridad, y a ver, cuando salga otro berriche, pues otra vez nos van a decir, oye, pues que tu seguridad sí es un desastre, siguen vinculados con el narco, y que son problemas que están ahí, aunque no se mencionan, y que no estamos haciendo nada para atender. Digamos, estamos siendo víctimas de nuestro abandono institucional. Ahora, fue un reflejo de espejo, ¿no? El mismo presidente Trump hizo lo propio, mandó a su Guardia Civil, a muchos elementos, está intentando mandar también elementos de su ejército, creció su Border Patrol como una medida política aceptada por su ciudadanía, y al final, si esto mitigó las medidas arancelarias, pues bueno, al final el resultado fue positivo. Y queda, Jaime, como cada sexenio, el tema en la mesa es que estamos preocupados en México por atender la frontera norte porque nos presionan, pero ¿qué pasa con nuestra frontera sur, Jaime? ¿Qué pasa con esa frontera donde todo se cuela y donde ocurren actos atroces? Así es, y que al final no debemos ser congruentes, y pues no podemos pretender que en la frontera norte de México se respeten los derechos humanos cuando nosotros no somos capaces de respetar los derechos humanos de personas de otros países que transitan por esa frontera solo buscando una mejor vida. Ese es su único delito. Totalmente de acuerdo, Jaime. Y por último, un comentario con tu experiencia en seguridad. Seguimos federalizando la seguridad. O sea, al final están mandando 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Hay que recordar que nuestras Fuerzas Armadas tienen cerca de 300,000 elementos, entre ellos también el personal administrativo, el médico, los ingenieros militares, etcétera. Pero la gran capacidad policial, la gran fuerza de nuestro país,
está en las policías municipales. Y si uno ve numéricamente, estás hablando alrededor de un 80-20, ¿no? El 80% de las fuerzas policiales de México son municipales. Y no estamos atendiendo ese problema, ¿no? Siempre que sigan existiendo los cuerpos municipales, que son, por cierto, los que tienen mayor infiltración del crimen organizado, no vamos a resolver el problema de fondo, Jaime. Pues yo creo que el problema está muy claro, el diagnóstico está muy claro. Yo no sé si en este afán de mantener una austeridad en los recursos, pues no quieren invertir en este profesionalismo, sistemas de confianza en las policías municipales, que como dices, son los que tienen mayor proximidad con la ciudadanía, y pues al final yo creo que nada pasa por casualidad, estamos cosechando pues lo que estamos sembrando, invirtiendo en la seguridad de nuestros ciudadanos en todas las localidades. Totalmente de acuerdo. Oye, Jaime, ¿y no crees que también lo que estamos dibujando en México, después de que décadas se ha dejado de dibujar, son estas reglas no escritas en la seguridad de lo que no se puede hacer? Y pongo un ejemplo, y el auditorio seguramente lo conoce bien. Si en los Estados Unidos una persona asesina a un policía, en donde esté, toda la fuerza del Estado de ese país se le va a ir en contra, lo va a encontrar, lo va a detener, lo van a meter a la cárcel. Es una regla no escrita en los Estados Unidos y los criminales lo saben. En México, ¿cuáles son las reglas no escritas? Tal vez se convierta el tráfico del fentanilo en una regla no escrita. Tal vez esto permita que el crimen organizado entienda, porque sí puede dirigir tiros de precisión el gobierno de nuestro país, que sí y que no, Jaime. Pues lo que sucede es que aquí, no debemos confundir que el orden que se da en Estados Unidos significa que allá no haya narcotráfico y no haya corrupción. Pero lo que sí me parece que hay es, en términos generales, el funcionamiento y fortalecimiento de sus instituciones. Es decir, en términos generales hay poco grado de impunidad en Estados Unidos. Aquí el problema es que se nos juntan pues varios primos hermanos en los vicios peores que puede tener una sociedad, que no solo son la inseguridad, sino es la corrupción, la impunidad. Y pues este abandono institucional, como mencionábamos, y esta falta de capacidad de las fuerzas de seguridad a nivel estatal y local para hacer frente al narcotráfico, pues viene esta famosa máxima de los mafiosos de pues o plata o plomo. Y pues cuando realmente tienes a veces ni una pistolita, te pagan 2,000 pesos o 3,000 pesos, y lo que está en juego es tu vida, pues es muy fácil que puedas optar el que las supuestas fuerzas de seguridad pues trabajen para tu causa, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está, y es un tema, pues, reitero, no de este gobierno ni el anterior, de muchos años en los que no se ha querido atender ese... Totalmente de acuerdo. Y todos los mexicanos, ya se vio amenazado nuestro comercio, ya se vio amenazado nuestra relación comercial, que el 80% de nuestra producción va a los Estados Unidos. Y ahora sí hay que responder, Jaime, a un problema que se derrama de las manos. Pues muchas gracias, Jaime Talancón, por tu comentario. Gusto en saludarte, saludos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, estamos de vuelta en Milet 360 analizando el giro de la información, y fue el aniversario de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política, nuestra norma suprema, y vaya que fue un festejo interesante porque se celebra, como ustedes saben, en Querétaro, donde se promulgó en 1917 la Constitución, esta Constitución que sigue vigente y multireformada, y no le digo, en este periodo legislativo que acaba de concluir hace unas semanas y reiniciar el segundo, más de 60 modificaciones tuvo la Constitución por la aplanadora de la mayoría de Morena, y siguen proponiéndose iniciativas. La presidenta anunció en su discurso, que por cierto lo prometió en la campaña, que iba a terminar con el nepotismo y que iba a terminar con la reelección. No era muy claro los alcances. Hay que recordar que en México la reelección es legal, es constitucional, por un periodo para las alcaldías, para los municipios, y a su vez también pueden ser reelectos los diputados y los senadores, no los titulares de los ejecutivos de los estados, los gobernadores y gobernadoras, y mucho menos el presidente o presidenta de la República. Y tenemos en la línea ya a Fernando Dorak, analista político, quien siempre nos enseña muchos con sus comentarios. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Aquí con el gusto de estar contigo otra vez más y un gran abrazo para ti y para que nos escuchan. Muchas gracias, Fernando. Cuéntanos, la presidenta ya anunció que va a mandar esta reforma para terminar el nepotismo y la reelección. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que se hace la presidenta por una sola razón. Hay una diferencia entre tener la mayoría calificada para transformar la Constitución en temas que, por ejemplo, sean difíciles de tratar por vetos que hayan habido antes, y otra cosa es transformar la Constitución a imagen, semejanza e intereses del gobierno en turno, o de un gobierno que está sustentado por una gran maquinaria política que busca eternizarse en el poder. Claro. Y justamente está el tema de la reelección inmediata o la eliminación de la reelección inmediata en este sentido. La reelección, al contrario de lo que nos dice la presidenta, nunca fue un logro de la Constitución del 17, sino fue una reforma en 1933. Es decir, ni a Madero ni a Carranza les pasó por la cabeza prohibir la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales. ¿Por qué fue el tema? Fue muy sencillamente porque había un interés para centralizar todos los cargos en un partido y orientar las lealtades hacia una persona. Es decir, si nadie tiene bases propias, le iba a deber el puesto a quien le puede designar a la candidatura, que es decir, el presidente. Y ese fue justamente uno de los temas o una de las reformas que fueron centrales para la dominación del PRI por décadas. Es totalmente de acuerdo, Fernando. Y aparte, a ver, yo me acuerdo de estos debates, si no me equivoco, se llevaron a cabo en el 2009. Los debates para reformar la Constitución, que por cierto la Cámara de Senadores y Diputados sí estaba multicompuesta, sí tenía que generarse acuerdos para lograr mayorías calificadas y reformar la Constitución. Eso quiere decir que participaron el partido en turno, que era el PAN, y también los opositores, que eran todos los demás. Y ha habido un cambio sustancial, sobre todo en los municipios. El hecho de que los gobiernos municipales han podido planear gobiernos de 3 a 6 años ha permitido, Fernando, no solamente una calificación de parte del electorado para repetir o castigar, sino también que se puedan generar políticas públicas a mediano plazo. Porque mira, acaban de entrar, por ejemplo, en el Estado de México hace apenas unos días, no tienen ni 40 días en el encargo los presidentes municipales, y ya están diciendo los problemas que están recibiendo incluso de su mismo partido, lo cual les trunca sus proyectos de campaña. Están diciendo, no, espérame, tengo que reordenar esto, tengo que reestructurar mi deuda, tengo que quitar aviadores, tengo que ordenar el desastre y me va a tomar por lo menos este año. Entonces voy a tener solamente un año más para preparar mis proyectos y el próximo año pues ya mi entrega. Entonces sí hay que tomar las cosas como son, Fernando, y entender que esta reforma va a cambiar también la manera de hacer política. Exactamente, y vamos a volver a una política como era en los viejos años del PRI, donde todo empezaba cada 3 años, y de hecho un chiste muy común en la Cámara de Diputados que había cuando no había elección, en donde se decía que el primer año se dedicaba a entender o a buscar dónde estaban los baños, el segundo más o menos a trabajar, y el tercero a buscar chamba. Claro. No es lo mismo tener 3 años que si una persona puede planear su carrera, sabe que tiene el favor del partido, y sabe que gana la reelección, puede quedarse hasta 12 años. Son diferentes los incentivos, son diferentes las acciones. Y lamentablemente lo que está pensando la presidenta es volver un esquema de control político vertical, no un esquema de control político demócrata. Y es algo que necesitamos comenzar urgentemente a abrir estas discusiones, no solamente para legisladores, sino como tú bien señalaste, para autoridades municipales. Claro. Una cosa es que la presidenta quiera cambiar un sistema un poco más limpio y otra cosa que quiera que volvamos al PRI de los 70. Totalmente de acuerdo. Aparte, hay que cuidar bien la reforma, porque vamos a poner un caso en la mesa, ¿no? Se da mucho que hay presidentes municipales que terminan su encargo, 6 años, ya se reeligieron, y después es su esposa o su hijo o un hermano el que mágicamente es el candidato o candidata y llega al poder. A eso se refiere la presidenta Sheinbaum con eliminar el nepotismo. Pero también hay casos, hasta un tanto cómicos, cuando el siguiente presidente o presidenta municipal resulta ser la esposa o la exesposa o el hermano o el hijo que está peleado con el familiar, ¿no? O sea, incluso juegan por otros partidos políticos y llegan a ganar. Esto, ojo, porque limitar el derecho, acuérdense que la Constitución establece el derecho a votar y ser votado. Limitar el derecho a ser votado por una filiación, o sea, por un parentesco, es gravísimo, Fernando. Completamente, y hay varias formas en las que se puede combatir esto. Es decir, hay que comenzar a pensar en obligar tal vez desde la esfera federal a que los partidos tengan
mecanismos internos de selección de candidaturas plurales y democráticos, por ejemplo. Claro. Hay que mejorar las condiciones de competencia dentro de la contienda electoral. Y no solamente el nepotismo es dar cargos, sino también aprovecharse del cargo para acomodar a personas. Y eso es algo que no está diciendo la reforma. Por lo tanto, el tema, como está abordando la presidenta, no solamente es incompleto, sino que es muy sesgado también, como señalas, con respecto a qué pasaría si ese otro partido es parte de una alianza. Vamos a dar un paso más allá. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Y a ver, hay que empezar por casa, ¿no? Eso implicaría que en el gobierno federal no pudiera haber ya familiares de senadores, de ministras y ministros. ¿Qué sucede, no? Eso también puede ser considerado nepotismo. La línea es muy delgada y vamos a tener que ponerle atención a esta reforma que, aparte, ya tiene dentro de Morena opositores, ¿eh? Exactamente. Creo que es una hora de tener la cabeza clara, de comenzar a pensar que no porque nos digan cosas que son muy bonitas nos van a quitar derechos políticos, como la presidenta plantea. Estamos hablando aquí como de enseñarles el derecho político a ser electo, pero no solamente eso, sino el derecho político de la ciudadanía a evaluar. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Fernando Durac, por tu comentario. Encantado, un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Milet 360. El giro de la noticia. Y para pasar al siguiente tema, fueron muchos meses de cabildeo. Un debate un tanto sordo, porque en México ya la oposición prácticamente no existe, y la que existe no pinta, porque sus votos no son suficientes ni para que volteen a ver una coma del partido en el gobierno. Se planteó la posibilidad de reformar la normativa que gira en torno al Infonavit, al Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores. Los trabajadores formales en México pagan, así como el Seguro Social mensualmente, incluidos los patrones, una cuota para poder tener fondos de ahorro que le permitan tener acceso a una vivienda digna, incluso recibir créditos de esa institución. Siempre ha sido una institución exitosa en la cual participa no solamente el gobierno, sino también la representación de los trabajadores de nuestro país y también la representación del sector patronal de los empresarios de México, y ha permitido que este fondo, porque es un negocio financiero, le dé acceso a cientos de miles de personas en nuestro país a vivienda. También hay que reconocerlo, hubo muchas ocasiones en gobiernos anteriores donde el dinero se ejerció de manera dudosa y se dejó de construir vivienda por parte del Infonavit como un cambio sustancial para que fueran los privados las que lo construyan con inversión privada y sea a través de créditos o del ahorro que se genera los trabajadores, que podemos comprar usted, yo, quien sea, una vivienda a un desarrollador privado. Ha planteado el grupo parlamentario de Morena que se modifique la ley para que el Infonavit vuelva a invertir el dinero de los trabajadores, pueda echar mano de él para construir vivienda y, según la iniciativa, solucionar la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios. Ya sucedió, a pesar de muchas críticas de que se ponía en riesgo el sueldo, el ahorro de los trabajadores de México, ya se reformó la famosa ley Infonavit. Y tenemos a Tania Rosas, periodista de investigación, en la línea, quien lo vivió de cerquita en el Congreso. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día al auditorio. Pues ha sido controvertida esta ley del Infonavit porque permitirá que las subcuentas de los trabajadores se utilicen para financiar la construcción de viviendas sociales. Como bien lo dices, el cambio más polémico es el que se hace al artículo 42 de la ley, que permite que la construcción de viviendas se realice a través de una empresa filial del Infonavit. La reforma, recordemos, ya fue modificada también por los diputados, porque originalmente atentaba contra el equilibrio tripartita de comisiones y comités del instituto, pues le daba más espacios al gobierno cuando en esencia eran espacios iguales entre el gobierno, el trabajador y los empresarios. Sí. Eso, ese vicio se quitó, se modificó, se pusieron más controles también de transparencia. Sin embargo, ¿cuáles son las alertas de empresarios, trabajadores y políticos de oposición? Uno, que cuando el trabajador quiera sacar su dinero, le digan que no se tiene porque se utilizó para construir vivienda social. Y dos, que haya opacidad en el manejo de los recursos y se generen más casos de corrupción. Claro. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena, también lo ha dicho, que no hay riesgos.
que se busca combatir la corrupción, pues recordarán que recientemente se reveló que jueces, funcionarios y despachos se coludieron para despojar a unas 373,000 derechohabientes de sus viviendas mediante juicios masivos. Y bueno, este es solo uno de los casos de corrupción que se han destapado recientemente durante este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo que se hizo en el instituto. Pues esto ya está en pie, veremos pues qué es lo que sigue, esperemos que no haya riesgos para los trabajadores, pero bueno, las alertas ahí siguen. A ver, Tania, esto es muy simple, ¿no? No hay que confundir la confianza del voto para llevar a cabo acciones y políticas prometidas en campaña a otorgar confianza ciega a los fondos de los ahorros de los trabajadores, quienes se han partido el lomo toda la vida, para que el gobierno, de nueva cuenta, porque ya había sucedido, construya vivienda social y no vaya a ser que la construcción quede trunca, que se otorgue a empresas que no tienen la capacidad técnica para hacerlo, o que, yo no sé si tú te acuerdas, o que se utilicen materiales de mala calidad. Yo me acuerdo de aquellas viviendas de interés social que se construían con arena de mar y se acababan desmoronando al pasar del tiempo. O sea, al final esto es un cheque en blanco a la confianza del gobierno, y también hay que decirlo del director del Infonavit, quien ha salido el sexenio pasado de Pemex para integrarse a Infonavit, y pues esa institución, Pemex, esa empresa que ahora en los otros países le llaman elefante blanco, está absolutamente quebrada, Tania. Pues muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, pues sobre todo la alerta está ahí en quién va a manejar esos recursos, quién va a presidir esa empresa filial, y sobre todo, pues como dices, quien está al frente del Infonavit es quien fue el director general de Pemex, una empresa petrolera que sabemos que está en números rojos. Claro, hay que recordar como auditorio que antes el gobierno federal tenía empresas que producían bicicletas, tenían hoteles, los hoteles Presidente. Bueno, el gobierno que todo lo hacía y que demostró que no lo hacía tan bien, ahora el gobierno va a construir de nueva cuenta casas. Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de vuelta en Milet 360 analizando el giro de la información. Soy Rodrigo Jiménez Solomón y esta semana ocurrió lo que en teoría tenía que ocurrir en el proceso de selección de personas que quieren ser juzgadoras, quieren ser juezas, jueces, ministros, magistrados y ministros en nuestro país, pero ojo, no se está seleccionando a quienes ya van a ser a partir de que la tómbola, así, una tómbola, decide quién va a ser juzgador, quién va a sentenciar sobre la libertad y el patrimonio de las personas en nuestro país. Son las personas que van a poder participar en el proceso electoral, que en pocos días, estamos a pocos meses de que en junio se elijan a las juzgadoras y juzgadores, y hemos visto, porque en aras de querer hacer un proceso transparente, pues la transparencia no solo muestra buena voluntad, también puede mostrar el desaseo político con el cual se están llevando a cabo las cosas. Y bueno, pues vimos que fue un tanto desastroso el proceso. Notarios públicos dando fe si estaba bien hechas las cosas o no, repitiendo, decretando recesos. El exministro Saldívar, bueno, con una participación preponderante en el proceso. Y tenemos ya a Alejandro Envila, periodista, en la línea para comentar el punto. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenos días a ti y al auditorio. Tú lo dijiste, una participación preponderante y además lamentable del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y el comité que él encabeza. Rodrigo, la última de las fallas, por decirlo menos, es una violación a la propia reforma que da vida a la reforma constitucional que da vida a este cambio en la manera de juzgar, en la selección de los jueces, para decirlo sencillamente. El comité que encabeza Arturo Saldívar, en el que participa este elocuente joven Vanessa Rubio, tenía que haber enviado 10 a la tómbola, 10 candidatos por cada lugar que hay en la corte. Hay 9 lugares en la corte. Sí, tienen que haber sido 90 candidatos a la tómbola, 50 mujeres y 40 varones. Sí. Pues resulta, Rodrigo, que solo enviaron 17 mujeres y 22 varones. Podríamos hablar
de discriminación, de misoginia, de muchas cosas, y todas serían especulaciones con fundamento, pero vamos, aquí se incumplió y se marginó a gente que tenía el derecho de ir a la tómbola, y el comité la obligación de enviarlos a la tómbola, por ridícula que parezca la tómbola, que yo coincido contigo. Sí. Pero no los enviaron. ¿Qué pasa, Rodrigo? Y hay que hacer la matemática, cuando tú mandas 40 mujeres, 50 mujeres a una tómbola de la que tienen que elegirse 15, las posibilidades que existen de que salga electa una son para cada una son del 30%. Cuando tú reduces y solo envías 17, esa posibilidad sube al 88%. Es una forma burda de manipular a las personas y de prácticamente asegurarles a las 17 que iban a tener un lugar como candidatas, es decir, que iban a liberar la tómbola, que iban a salir electas. Tu probabilidad, cuando son 50, para salir entre 15, es una muy diferente, mucho mayor, si solo van 17 y de las 17 van a elegir 15. Claro. Lo mismo para el caso de los hombres. Es una escandalosa manipulación, Rodrigo. Y a ver, es un proceso electoral al final, ¿no? El que estamos viviendo. Esa fue la esencia de la reforma, es que se elijan de manera popular a los juzgadores de nuestro país. Si el proceso de selección de los candidatos está viciado, fíjese, es la teoría del fruto envenenado, así se llama en derecho penal, ¿no? Si las raíces tienen veneno, la fruta tiene veneno. Por supuesto. De manera natural podría exigirse, de manera legal, el resarcimiento del proceso. Pero ojo, esto caería en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo tribunal que apenas la semana pasada se inventó capacidades para, ante la renuncia de un comité que seleccionaba a los posibles candidatos y candidatas, decir que sea el Senado. O sea, ya se está ensuciando el proceso. Y eso también se debe en buena medida a las prisas, Alejandro. No es un tema menor. A ver, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en teoría, los mejores abogadas y abogadas del país. Es un honor, deje usted el gran sueldo del que se habló tantos años, de la chamba de muchos años, el honor que implica ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de tu país como abogado o abogada. Eso implicaría de manera natural, siendo que esa profesión, la de la abogacía en México, es de las profesiones que más individuos tiene nuestro país. O sea, es de lo que más hay en México de profesionistas, es abogadas y abogados. La mayoría de las universidades chafas de México dan esa carrera, así de fácil, porque es barato darla. Eso implicaría que tendría que haber cientos de miles de solicitudes y candidatos para ser ministro de la Corte, Alejandro. Esto lo que deja ver es que, por lo menos a mi criterio, no sé el tuyo, no ha sido suficientemente satisfactorio el proceso de selección de las personas que podrán ser electos ministros de la Corte. No solo no ha sido satisfactorio, es absolutamente insatisfactorio. Y tú lo dijiste bien. A ver, hay muchas abogadas y abogados altamente capacitados, idóneos para ser ministros. No nos faltan abogadas y abogados en México, y abogadas y abogados capaces y prestigiados. Claro. Cuando están manipulando los filtros para ser candidato, están eligiendo por ti, están coartando a ti, a mí y a todos los ciudadanos la capacidad que se supone que la reforma nos da de elegir a nuestros juzgadores. Claro. Se vuelve un engaño la reforma de esta manera. Totalmente de acuerdo. Y además, a ver, Alejandro, si la esencia de la reforma era llevarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces, a sus magistrados y ministros, está muy bien. Entonces debería de participar de manera abierta mucho más personas. Si esto se trataba de simular para que quien quiera el gobierno en turno termine siendo ministro, es que no hubieran hecho la reforma. Hay que recordar que antes era una propuesta de la Presidencia de la República de una terna para que el Senado eligiera a quién, dado que Morena tiene la mayoría calificada en ambas cámaras. Pero entonces, ¿para qué hacer la reforma? Mejor un dedazo y decir que sea esta persona la ministra o ministro y se acabó, y nos evitamos, fíjate, Alejandro, nos evitamos miles de millones de pesos que se van a ejercer en unos meses. Miles de millones de pesos, dinamitar un poder, acabar con la carrera judicial, y bueno, yo no podría decirlo mejor que como tú lo acabas de decir, perdón.
si la idea era tener ministros a modo, tenían el mecanismo para hacerlo. No había que construir este gran engaño que no legitima a nadie. Va a surgir una corte deslegitimada de un proceso pues que ya se encargaron de ensuciar por todos lados, Rodrigo. Claro. Y las prisas, porque no dudo que haya legisladores y legisladoras de Morena que bien intencionados y creyendo en el principio de la democracia y la elección, las prisas hayan hecho que esto suceda. Pues muchas gracias, Alejandro Envila, por tu comentario. Rodrigo, siempre a tus órdenes. Y ya entraditos en el 2025, ya acabó el primer mes. Ya es buen momento para hacer un análisis del cierre económico del 2024 y eso nos permite, de manera natural, hacer una prospectiva complicada, porque vaya que estamos en una guerra arancelaria y comercial con el presidente de los Estados Unidos, de cómo nos puede ir en el 2025 y a todos nos influye, nos guste o no hablar de economía, si va a haber más o menos inflación, si el peso va a estar bien posicionado o no, incluso si las tasas de interés suben o bajan, influye en todo y como bien se dice popularmente en los mítines políticos, ya saben que dicen, si la gasolina sube, sube todo. Y ya se vale que los economistas, los especialistas en la materia nos digan cuál fue el cierre económico del año pasado. Y ojo, sin filias ni fobias, sin decir tengo otros datos o estos son mis datos, simplemente es lo que es la sábana de análisis de cómo cerró económicamente el 2024, cómo nos fue en un año electoral, previo a que llegara el presidente Trump a Estados Unidos, y nos permita entender, pues, a dónde vamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Y ya tenemos en la línea a Víctor Gómez Ayala, economista, para comentarnos, pues, cómo estuvo este cierre económico. Adelante, Víctor. Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte esta mañana. Muchas gracias, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo analizas tú el cierre económico del 2024? Pues mira, el cierre fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada nos muestra las cifras ya definitivas de todo 2024. Aquí hay que poner un contexto importante y es que aunque el cambio de gobierno se dio entre septiembre y octubre, pues a final de cuentas las cifras definitivas de 2024 son responsabilidad de la administración saliente, ¿no? Sí. Y quiere decir que los números que nos presentaron pues es de alguna manera la herencia que le deja al nuevo gobierno y la presión fiscal que le hereda y que tendrá que solucionar con diferentes medidas de gasto, de ingreso en los próximos años. Claro, y a ver, Víctor, y todo esto aunado a una presión fuerte externa que puede afectar, es más, que ya está afectando nuestra economía y nuestro comercio, que es la relación comercial con los Estados Unidos. O sea, esta sábana que tú nos indicas, sí, así quedó el país, así recibiste el tablero del juego. Y sobre ese tablero tienes que construir una perspectiva que hoy es muy incierta, Víctor. Efectivamente, el riesgo de que a esta presión fiscal se añada la posibilidad de una presión externa por encima de los aranceles, pues sin duda pone al país en una posición de mucha incertidumbre. Claro. No quiere decir que ya estamos en un problema, en una crisis, pero las posibilidades de que haya en el camino diferentes elementos que nos puedan llevar a una situación más complicada es alta. Claro. El margen que tiene el gobierno para ajustar es reducido, justo lo que platicábamos hoy en la columna del Financiero esta mañana, es que los ingresos han crecido muy poco y en el último sexenio crecieron alrededor de 2 puntos del PIB, cuando el gasto pues creció poco más del doble. Esto quiere decir que, pues, a menos que se robustezcan las fuentes de ingreso de la Reserva Federal, que no hay otra que impuestos, pues la posibilidad de que el gasto y las presiones que hoy se están adquiriendo en temas de programas sociales, de infraestructura, de política industrial, de lo que tú quieras, pues no se van a poder llevar a cabo si no se hace esa mayor reconveniencia Claro. de la parte de ingresos. O la palabra prohibida que no les gusta a los políticos, o deuda, estimado Víctor, deuda, deuda y más deuda. Y es que nos malacostumbramos los mexicanos a la bonanza del petróleo de mediados del siglo pasado, donde pues la tributación, los impuestos pues, valían gorro, porque Pemex nos daba y nos daba, pero hoy Pemex chupa y chupa, ¿no? O sea, al final estamos en un momento muy complicado, la presidenta tiene presión política fuerte, porque comprometió no solamente continuar, sino aumentar los programas sociales, que implica muchos billones, lo estoy diciendo con B de bueno, billones de pesos. Y bueno, también el reto de que nuestro comercio se ve afectada ante la inminente intención de aumentar, como le dicen los norteamericanos, tarifas o aranceles a nuestro comercio, Víctor.
Efectivamente, al final los límites que tiene el marco fiscal mexicano dependen mucho de esa dependencia que existió en su momento de parte del petróleo y que acostumbró al país a no tener una carga tributaria tan alta. Incluso cuando nos comparamos con países de Latinoamérica, pues estamos muy abajo, ¿no? Sí, de acuerdo. Somos de los coleros en el continente. De acuerdo. En países muy similares al nuestro, pero que no tienen esta parte de la dependencia petrolera, y una curva que tenemos que recorrer, que no va a ser sencilla, que va a ser costosa políticamente, y habrá que ajustar en el camino a ver qué márgenes tenemos de maniobra. Ahí está el clavo, ¿no? El costo político que la presidenta tendría que asumir a mediados de año, que se va a llamar o deuda o impuestos. Difícil, querido Víctor. Tal cual, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por tu comentario, Víctor. Un placer, Rodrigo, que tengas muy buen día. Víctor Gómez Ayala, analista financiero y económico. Usted lo conoce. Así la perspectiva económica de nuestro país. No es la primera vez. Esa bonanza petrolera que tuvimos se convirtió en dependencia y problema, y ahora pues llega el momento en el que tendremos que decir o más impuestos, que a nadie nos gusta pagar más impuestos, o más deuda, que al final la deuda se convierte en, pues eso, en lo que debemos cada uno de los mexicanos a instituciones financieras extranjeras. Vamos a platicar ahora con Alejandro Lastra, también analista financiero, quien siempre nos pone en la mesa temas muy interesantes de las finanzas no tradicionales, más apegadas al siglo XXI. Por lo general hablamos de Bitcoin, de criptomonedas, de las regulaciones que tienen que llevarse a cabo a México. Y ahora tiene una nota muy interesante, porque si usted se imagina el sexenio del presidente López Obrador enfocado a los pobres, pues su lema fue primero los pobres. Pensar que en México pudieron haber crecido sus fortunas los ricos sería inimaginable, ¿no? Sería, no, bueno, pues evidentemente para que los pobres tengan más, tal vez los ricos tienen que tener menos. Esta justicia redistributiva social que ha manejado la izquierda en el mundo muchos años. Pero Alejandro nos tiene una nota interesante. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Alejandro, cuéntanos. Sí, pues sale una nota muy interesante esta semana que emite Forbes México, en donde Oxfam, la firma internacional que se dedica a hacer justamente análisis de igualdad y justicia y niveles de pobreza en todos los países, saca un dato que llama mucho la atención, y este dato es que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hay un aumento importante, casi al doble, de los multimillonarios en este país. Qué maravilla, ¿no, Alejandro? O sea, no estamos hablando de millonarios, de multimillonarios. O sea, se multiplicaron. Los que ya tenían multimillones en México ahora tienen más. En específico, el ingeniero Slim creció su riqueza de manera sustancial. Tiene cerca de 72 mil millones de dólares. Y le voy a poner un ejemplo para ponerlo en perspectiva, porque pensar en miles de millones de dólares pues es muy complicado, ¿no? Cristiano Ronaldo, considerado uno de los deportistas más exitosos en la historia, tiene cerca de 1.800 millones de dólares. No solamente de lo que gana en el fútbol, Alejandro, también de sus negocios, de la venta de su imagen, etcétera. Carlos Slim tiene 72 mil. Y no solamente son más ricos. Ahora hay nuevos multimillonarios en nuestro país, Alejandro. O sea, sigue siendo increíble que en México crezca la pobreza y crezcan los multimillonarios. Es correcto esto, y llama la atención pues el discurso que siempre ha existido por parte de López Obrador y la izquierda de México de ir reduciendo esta brecha. La realidad muestra otra cosa, y detrás de esto hay un dato muy importante, que es la falta de impuestos a las herencias y a las riquezas tan excesivas. Claro. Quiere decir esto, que sin estos impuestos o sin algún tipo de política pública que pueda, voy a poner entre comillas, frenar la adquisición de riqueza solo por tener el apellido de una familia, pues esta brecha va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. No hay Claro. ningún incentivo ni nada que parezca. Claro. Y a ver, Alejandro, no es un pecado ser rico. No es un pecado querer ser multimillonario. Incluso es aspiracional. Está bien que las oportunidades se puedan dar, que las condiciones sean suficientes para que en nuestro país, como en otros del mundo, la gente pueda generar riqueza. Pero tocas un punto muy delicado. A ver, en México no existe el impuesto a las herencias. Como en casi todos los países desarrollados, sí existe. De manera natural, heredas dinero de tus padres o de algún pariente
Y bueno, el Estado te cobra impuestos, eso permite la recirculación de la riqueza. En México no, y no se ha tocado. Y estos gobiernos de izquierda tampoco lo han puesto sobre la mesa. Eso quiere decir que los hijos de estos multimillonarios que aparecen en la lista, por cierto, muchos de los cuales están apareciendo en la lista porque sus progenitores fallecieron, o sea, ya son multimillonarios ellos y sus hermanos porque su padre o su madre murió, no permite la recirculación de la riqueza. Y ojo, hay que ver esa lista con cuidado. Si usted ve los nombres de las personas que están en esas listas y los compara con los multimillonarios de otros países como Estados Unidos, va a encontrar un factor fundamental. Prácticamente todos estos multimillonarios tienen negocios de y o con el negocio, con el gobierno. Son concesionarios, tienen autopistas, tienen mineras, tienen empresas de telecomunicaciones. O sea, están generando riqueza a partir de concesiones que otorga el gobierno. Y en otros países, como en los Estados Unidos, los multimillonarios que vemos en la televisión, ahora que estuvo Donald Trump asumiendo su nuevo encargo como presidente, son generadores de ideas. Vimos a dueños de redes sociales que se utilizan en todo el mundo, a personas que innovaron procesos como el dueño de Amazon, que generó un negocio nuevo de repartición que no existía, y al señor Elon Musk. Pues Elon Musk nada más inventó PayPal y Tesla y SpaceX. O sea, son países donde si tú generas un proceso de innovación, puedes ser multimillonario. En México no es el caso, Alejandro. Entonces seguimos viendo que en México existen, generan más y hay nuevos multimillonarios a costa de negocios públicos, Alejandro. Es correcto esto. Y la realidad es que, como coincido con lo que dices, no es un tema de que la gente no tenga derecho a la acumulación de la riqueza. Es un tema en donde el mismo sistema empuja para los que ya son multimillonarios, sean más y sigan siéndolo. Y no importa qué discurso exista para reducir esta brecha, sí, la realidad y los datos muestran otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y hay que aprender a no satanizar ser rico, como no discriminar ser pobre. Lo que hay que exigir en nuestro país es que estén las oportunidades y las condiciones dadas para que quien genera un proceso de cambio, un proceso de innovación, tenga una recompensa, también económica, además del reconocimiento público. Muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Como siempre, gracias a ti. Milet 360. El giro de la noticia. Bueno, ya escuchamos el análisis internacional con Mari Carmen Buzo y ahora vamos al Sierra Plazas con Clemente Molina, quien es agente FIFA certificado. Y ahora sí estamos a unas horas del Super Bowl, esperamos que sea un buen partido. Y Clemente nos tiene buenas noticias para el deporte mexicano de algo que sucedió esta semana y yo creo que pone el nombre del deporte nacional muy en alto. Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Rodrigo? Gusto de saludarte. Muchas gracias. Igualmente, cuéntanos la buena noticia, Clemente. Pues la gran noticia es el fichaje de Santiago Jiménez al Milán. Sí. Se da en el marco del mercado invernal, donde usualmente no se dan tantos fichajes por la naturaleza del propio mercado. Dura menos y es únicamente para corregir el rumbo de algunos equipos, suplir a algunos jugadores que los seleccionaron, por ejemplo. Y en este sentido, él cambia del Feyenoord al Milán, que si bien es cierto que no atraviesa por una de sus mejores épocas, ha ganado un título nada más en los últimos 15 años, pero es de los grandes equipos, no solo de Italia, sino de toda Europa, es de los más ganadores. Del top 10, ¿no? Del mundo. Sí, mínimo está del top 10. Sí, yo creo lo mismo. A ver, que tengamos un jugador mexicano, que además es joven, ¿no? Santi Jiménez es joven, tiene un futuro importante por delante. Ya jugando en el Milan, exacto, a mí me parece... me parece importantísimo. Me parece que se acaba de convertir en la figura nacional del deporte, ¿no? Sí, por supuesto. No teníamos un fichaje así de importante pues, en fútbol desde la época del Chicharito, en su momento al Manchester United. Entonces recordemos cuando Rafa Márquez se fue al Barcelona o Hugo Sánchez en Real Madrid. Sí, al Madrid, claro. Es de esta magnitud esta noticia. Yo creo lo mismo. O Rafa Márquez en el Barcelona, ¿no? También fue lo mencionaste, creo, muy importante. Pues qué bueno, porque también saben que viene el Mundial ya en cerca de 500 días, Clemente, va a ser el Mundial en nuestro país y pues esto le pone también el tiro a los cazadores de talento del mundo para ahora que vengan a México, pues puedan también ya exportar nuestros jugadores a los grandes equipos.
Sí, esto puede abrir la puerta para que más jugadores como él partan hacia ligas europeas. Sería una gran noticia. O sea, si bien es cierto que es un logro personal, se puede traducir en un logro colectivo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Clemente, por tu comentario. Y por último, ¿quién va a ganar al rato, Kansas o Filadelfia? Mi gallo es Filadelfia. Bueno, está bien. Pensé que ibas a contestar Taylor Swift, pero bueno, está bueno. Yo también espero que sea un buen partido. Así será que lo disfruten mucho. Gracias, Clemente. Pues hemos concluido este programa. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto fue Milet 360, analizando el giro de la información. Y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias y buen provecho. Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.